Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Con estas palabras, Dios nos invita a detenernos y reflexionar, a buscar las sendas antiguas, ese camino eterno que lleva al descanso verdadero. ¿Te parece si nos adentramos juntos en las profundas y misteriosas aguas de este libro antiguo? A pesar de los siglos que han pasado, el mensaje de Jeremías es más actual que nunca, incluso en esta era de inteligencia artificial. Bienvenidos, pues, a otro capítulo de nuestra serie Mensajes Ocultos. Hoy es el turno del profeta Jeremías. El libro de Jeremías es una de las joyas del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Su origen se remonta al siglo VII a.C., pero su elaboración fue peculiar. Durante más de 20 años, Dios le dio a Jeremías una serie de mensajes. Al cabo de ese tiempo, el Señor le pidió que recopilara todas esas palabras y las futuras en un solo documento. Fue entonces cuando Jeremías recurrió a su fiel amigo y escriba Baruc, quien se encargó de plasmar en papel una antología de estos mensajes divinos. El libro de Jeremías no es solo una colección de profecías, es un tesoro lleno de enseñanzas y lecciones para todas las épocas. Aunque contiene mensajes dirigidos a otras naciones, su enfoque principal es el pueblo de Dios. Su ministerio, que duró cerca de 40 años, fue necesario porque el pueblo judío se había apartado de Dios, lo que no solo afectaba su espiritualidad, sino que también traía desgracias sobre todos ellos. Jeremías era levita, descendiente de Aarón, y se preparaba para ejercer el santo ministerio sacerdotal. Es fácil imaginarlo de niño soñando con convertirse en sacerdote, compartiendo estudios y esperanzas con sus compañeros de clase, hasta el día en que recibiera el honor de servir en el templo. Pero los planes de Dios eran distintos. A una edad temprana, Jeremías fue llamado a ser profeta, y como suele suceder, Dios levantaba a profetas cuando el pueblo se desviaba de sus caminos. En el caso de Jeremías, sus mensajes estaban dirigidos principalmente a los líderes del gobierno, las autoridades militares y religiosas, y a los falsos profetas de su tiempo, personas que, aunque formaban parte del pueblo elegido, hablaban según sus propios intereses y no según la voluntad de Dios. ¿Puedes imaginar lo difícil que debió ser para Jeremías? Denunciar los pecados de sus amigos, familiares, maestros e incluso profetas que alguna vez admiró. Su vida es admirable, un testimonio de entrega y fe inquebrantable. Este hombre amó y respetó a Dios por encima de todo, incluso de sus propios sueños e inclinaciones. Entre las muchas virtudes que podemos destacar de él, hay 3 que resplandecen: abnegación, valentía y obediencia. Él mismo relata su llamado al ministerio. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Por qué Dios le pidió a Jeremías que renunciara a su sueño de ser sacerdote? Porque Dios no siempre nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y lo que su pueblo necesitaba en ese momento era un verdadero profeta. Sacerdotes había muchos, falsos profetas aún más, pero verdaderos mensajeros de Dios muy pocos. Así Jeremías aceptó su llamado, demostrando que el mejor lugar en el mundo es donde Dios nos quiere, y el mejor trabajo es el que Él nos encomienda. La vida de Jeremías estuvo marcada por la abnegación. En una ocasión, Dios le dio una instrucción que sin duda fue difícil de aceptar.
No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Esto no solo implicaba renunciar al sueño de formar una familia, algo tan valorado en la cultura judía, sino también aceptar la protección divina detrás de este mandato. Dios sabía que el futuro inmediato traería tiempos de gran sufrimiento para su pueblo, incluyendo la destrucción y el exilio. Dios quiso evitarle a Jeremías el dolor de ver a su familia sufrir en medio de tanta adversidad. En los versículos siguientes, Dios explica la razón de esta orden. Acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Dios, siempre respetuoso de nuestra libertad, les dio a los judíos la opción de elegir entre el bien y el mal. Si elegían el bien, serían bendecidos y protegidos y tendrían el honor de ser embajadores del reino de los cielos. Sin embargo, como narra Jeremías, una y otra vez rechazaron a Dios, cayendo en un ciclo de orgullo, pecado y consecuencias desastrosas. El libro de Jeremías señala algunos de los motivos que llevaron a que Dios apartara su protección y bendición del pueblo elegido. El Señor, hablando a través del profeta, señala: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice el Señor. Aquí se mencionan dos grandes pecados: la inmoralidad y el abuso espiritual. Lo alarmante es que estas prácticas no solo se daban entre el pueblo, sino que involucraban al rey y a los líderes. Otro de los actos más abominables fue la idolatría extrema. No les bastaba con adorar a otros dioses, transgrediendo así la ley divina, sino que llegaron al horroroso extremo de ofrecer a sus propios hijos como sacrificios. Leemos: han construido altares paganos en honor de Baal, para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás ordené, ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Y nuevamente Dios denuncia: pero lo que más aborrezco es que en esos altares ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en honor del dios Moloc. Yo jamás les ordené que hicieran eso. Aquí vale la pena reflexionar. Aunque hoy en día los padres no sacrifican literalmente a sus hijos en altares paganos, ¿es posible que exista otras formas de cometer este mismo error? Por ejemplo, en nuestro afán de garantizarles un mejor futuro lleno de comodidades y bienes materiales, podemos estar llevándolos a lugares donde escasea el amor por Dios y su palabra. Estos sitios, aunque ofrecen mejores oportunidades económicas, pueden carecer de un entorno donde se respire fe, principios bíblicos y valores sólidos. Además, algunos padres, al estar demasiado ocupados en la búsqueda de bienes materiales, descuidan el tiempo de calidad con sus hijos. ¿No sería esto similar a entregarlos a manos extraños que no temen a Dios? Todo esto podría estar abriendo la puerta a problemas graves. Basta observar las estadísticas de jóvenes hoy, con sentimientos suicidas, confusión de identidad, depresión, violencia y un creciente alejamiento de Dios. Querido amigo, si estás pensando en cambiar de lugar o estilo de vida por el bien de tu familia, evalúa primero su bienestar espiritual. Como padres, somos responsables ante Dios por la educación y formación de nuestros hijos. Volviendo al libro de Jeremías, otro pecado que provocó la pérdida de la protección divina fue la indiferencia hacia los más necesitados, los huérfanos, viudas, extranjeros y pobres. Dios rogó a su pueblo que regresara a Él, ofreciendo una salida. Escuchemos su invitación amorosa. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Sin embargo, el pueblo endureció su corazón. Dios, en su misericordia, incluso planeaba que Babilonia conquistara solo al reino del sur, Judá, como una disciplina moderada.
pero los constantes rechazos de su pueblo llevaron a un juicio mayor. El Señor había instruido al profeta Jeremías a advertir al rey y a su pueblo. Les dijo: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Tristemente no escucharon. El resultado fue el exilio en Babilonia, cumpliendo el proverbio: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. La historia del último rey antes del exilio, Sedequías, es un reflejo de esta tragedia. Aunque Sedequías creía en parte en los mensajes de Jeremías, su temor a los hombres era mayor que su temor a Dios. Escuchó a los falsos profetas que lo alentaban a luchar contra los caldeos y rompió su juramento de lealtad al rey Nabucodonosor, hecho en nombre del Dios Altísimo. Al hacerlo, manchó el nombre de Dios y perdió una valiosa oportunidad de glorificarlo ante las naciones paganas. Su error contrastó con el ejemplo del profeta Daniel, quien más tarde exaltaría el nombre del Señor incluso en el corazón del imperio babilónico. A través de Jeremías, Dios buscaba recordarles su pacto, guiarlos de regreso al buen camino y ofrecerles descanso para sus almas. Y esa invitación sigue vigente hoy, como dice el propio Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Estamos dispuestos a detenernos y buscar las sendas antiguas? La historia de Jeremías nos recuerda que, aunque seguir a Dios implica sacrificios, también trae paz, propósito y bendición. La pregunta entonces es: ¿estamos listos para escuchar su voz y seguirle sin importar el costo? Podemos ver en la vida y el ministerio de Jeremías un claro paralelismo con el ministerio terrenal de Jesús en su primera venida. El mensaje que Jeremías trajo de parte de Dios fue malinterpretado y despreciado por muchos, especialmente por los principales de su nación, quienes lo trataron con desprecio y abuso. De manera similar, aunque en mayor grado, el mensaje de salvación proclamado por Jesús también fue rechazado, llevándolo incluso a la muerte en la cruz. Este patrón se repitió con los apóstoles y la primera iglesia cristiana, que enfrentaron persecuciones por proclamar la verdad. Ahora surge una pregunta: ¿serán tratados de la misma manera los mensajeros de Dios en el tiempo del fin? Tristemente, las Escrituras profetizan que así será. Ese pequeño grupo de oradores de Dios que proclamarán un poderoso mensaje registrado en Apocalipsis 14, desde el 7 hasta el 9, serán despreciados y perseguidos ferozmente, tanto por sectores religiosos como por el ámbito secular. En su segunda venida vendrá a defender y buscar a sus fieles, quienes le han sido leales, aun cuando los cielos se desplomaran. También será el momento en que los que rechazaron sus llamados de gracia y amor y que persiguieron a su pueblo recibirán su justa retribución. Además, tenemos la promesa de Jesús que quedó reflejada en una de las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Jeremías también habla de este grupo. Se refiere a ellos como el remanente de Dios, un pueblo especial conformado por personas de distintas denominaciones religiosas actuales: judíos, católicos, protestantes, pentecostales, bautistas, metodistas, luteranos, ortodoxos,
adventistas del séptimo día, musulmanes, budistas y más. Estas personas saldrán de sus respectivas iglesias para formar el verdadero pueblo de Dios, como dijo Jesús a la mujer samaritana. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero, ¿qué distingue al remanente de Dios? La característica esencial de este pueblo es que guarda el nuevo pacto. ¿Nuevo pacto? Sí, y no es otra cosa que el mismo pacto antiguo que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20. Jeremías llama a este pacto nuevo, porque ya no será escrito en las tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de sus verdaderos seguidores. Así lo explica el propio profeta. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta promesa también se relaciona con lo que Jesús dijo cuando anunció la venida del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien capacita a los creyentes para guardar el pacto eterno de Dios, cumpliendo con los mandamientos, tal como se escribe en Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tal vez te preguntes, ¿qué es la fe o el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 nos da la respuesta. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En resumen, el remanente de Dios guarda sus mandamientos y acepta todos los escritos de sus fieles profetas, como Isaías, Daniel y Jeremías, quienes fueron guiados por el verdadero espíritu de profecía. Querido amigo, querida amiga, no debemos olvidar que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante está formada por aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, la pregunta es, ¿a quién sigues tú hoy? ¿Sigues a la mayoría? ¿Sigues la moda a famosos ídolos del deporte, el cine o incluso a hombres eruditos o aparentemente muy espirituales? Si tu confianza está puesta en cualquiera de estas cosas, Jeremías tiene un mensaje claro para ti. Así ha dicho el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. La historia del pueblo de Judá nos deja valiosas lecciones. Dios, como un Padre amoroso, siempre ofrece oportunidades para regresar a Él. Pero si rechazamos sus llamados, las consecuencias son inevitables. Aprendamos de estos relatos y decidamos buscar a Dios de todo corazón, guiando también a nuestra familia por el camino de la fe y la obediencia. Te invito a reflexionar y tener una sincera conversación con Dios. Con su ayuda, haz los cambios necesarios en tu vida y comienza hoy mismo a seguir al Cordero. Si le sigues fielmente hasta el final, serás parte de esa iglesia triunfante, la novia y esposa del Cordero, el Mesías. Mi mayor anhelo es que estemos juntos en esa preciosa boda. Que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, te bendiga ricamente.